Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y vamos a iniciar el programa de hoy para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush, Carmen Gabriela Gómez, Melanie Fay, Tito Ramos, Elías Ortega y Diego Sabela, en la cabina de control, vamos a estar disfrutando junto a ustedes de otro programa más, de otro sábado más junto a todos ustedes. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Facebook como Puerto Cultura Uruguay o también desde la página web de la radio que es www.difusorasoriano.com. Y nos pueden dejar también los comentarios, como siempre lo hacen, sea por privado, sea para la radio o sea también en la página web. Bien, damos comienzo al primer segmento, que es el clásico Expresión Viva, donde Sandra hoy va a contar una historia, yo diría que de adopción ciudadana, si me lo permite, porque se va a referir a Francisco Matosas, a quien muchos de ustedes conocen, un español, un catalán, que en determinado momento, como tantos, emigraron a nuestro país o vinieron al sur, muchos se quedaron en nuestro país, y él como que volvió a renacer en la ciudad de Mercedes, desarrollando una capacidad en la construcción que nos asombra al día de hoy, porque él no era arquitecto, sin embargo nos deja un legado de construcciones que aún hoy nos llaman la atención. Pero Sandra tiene toda esta investigación fantástica para que podamos disfrutar en una noche de sábado desde Puerto Cultura. Buenas noches a todos. Gracias, Daniel. Gracias a la audiencia que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de Francisco Matosas, el escultor de fachadas y jardines. María Rosa Atela, enviada especial del diario La Mañana, en su artículo publicado el 2 de agosto de 1981 nos dice: ante su obra nadie permanece insensible. Aún hoy se hurgan los posibles secretos de Matosas. ¿Acaso alquimista especial? ¿Acaso conocimientos que no deseaba revelar? Pues no formó discípulos, ni legó fórmula alguna a sus descendientes. Los críticos señalan que posee un estilo barroco, complejo, onírico, directamente vinculado con la obra de su contemporáneo, coterráneo, Antoni Gaudí, que por esos años construía su legado cultural en Barcelona. Pero Matosas tiene su propio estilo, su propia voz, su sello personal, independientemente de comparaciones y similitudes. Francisco Antonio Matosas y Amat nació en 1886 en Barcelona, Cataluña, España. Surge del libro de Luis Morales, nacido en Mercedes en 1963, licenciado en Letras de la Universidad de La Habana, fotógrafo y profesor, titulada Matosas el constructor, que Francisco era hijo de un padre pescadero y una madre que se dedicaba a las tareas propias de su sexo. Él trabajaba en una cantera, en España. Siendo muy jovencito trabajó en una cantera de la que sacaban materiales para las construcciones y los escultores. Ahí se vinculó y aprendió los primeros fundamentos del laboreo de la piedra. Él se ocupaba de llevarlas a los artistas. Era de los peones que tallaban la piedra. De otros registros documentales de su tierra original surge que era albañil y que sus hermanos también eran albañiles. Dice el historiador Manuel Santos Pires que no existe constancia de que el hombre haya trabajado con Gaudí, pero siendo catalán y habiendo vivido en aquellas épocas, es claro que tiene que haber conocido la obra del gran maestro. Lo que puedo asegurar es que sí conocía la obra, porque yo estuve en Barcelona y cuando vi la Sagrada Familia reconocí el mismo estilo. El enigma lo envolvía, dice su hijo Pepe. Era un hombre que hablaba poco, de su vida anterior, de lo que aprendió, dónde y cómo. Mucho no hablaba. Como tantos, debió emigrar a América en los albores del siglo XX, presumiblemente por sus vínculos con el anarquismo. Tuvo un pasaje por Buenos Aires, donde participó en la construcción de la cúpula del Teatro Colón.
Luego se afincó en Santiago del Estero, donde trabajó en la instalación del agua corriente de esa época, y se le atribuyen varias muestras de arquitectura funeraria. Hacia 1917 se establece definitivamente junto a su esposa y su primer hijo en la ciudad de Mercedes, capital del departamento de Soriano, Uruguay. Continúa relatando su hijo. En Mercedes la situación económica de ellos no era muy buena. Él se iba a trabajar a las estancias y los fines de semana hacía macetas con pedestales en cemento, imitación troncos de árbol para las plantas, las que se convirtieron casi en su firma. También trabajó en la construcción del saneamiento, colocaba adoquines en las calles y hacía mosaicos y caños de hormigón. Con estos últimos hizo mucho dinero. La fuente de ingresos de la familia, en realidad, era la panadería. Nunca le pregunté ni sé cómo ni dónde aprendió el oficio de panadero, pero a eso se dedicaba principalmente antes de ocuparse de sus artes. Es así que en Mercedes se ocupó de la construcción, a plasmar sus conocimientos en esa materia. El inicio del conjunto de sus obras, aproximadamente una veintena, comenzó por el 1920, principalmente en una zona comprendida entre las calles 21 de septiembre al oeste, Brasil, hoy Casinoni al este, Florencio Sánchez al sur y de Tomassi al norte. Don Francisco tuvo la virtud de que sus obras sobresalieran de todo el entorno. Era un maestro. Cuando él trabajaba, la gente iba y se paraba en la vereda de enfrente a mirarlo. Pero él no se daba por enterado ni por aludido. Trabajaba y trabajaba. Buscó un estilo de construcción que fuera único y lo logró. Decía, el estilo es mío. Esto lo aprendí y lo hago porque me gusta. También hizo trabajos en 2 estancias, la Carolina de la familia Mateo Vizcaíno. Su hijo agrega, la única obra que hizo y sabemos que cobró fue en esa estancia y después en la Zabalúa. Fueron las únicas veces que trabajó para otros. Era un hombre simple, reservado, estaba siempre solo, con sus pensamientos. Era muy lector, se inspiraba para desarrollar los temas de sus decoraciones en libros que había traído de Barcelona o revistas que recibía periódicamente desde Argentina. Los andamios eran su trono y su galpón de preparaciones su laboratorio. Los mascarones, las vides cargadas de racimos, las flores, las fuentes, las imágenes, las serpientes enroscadas, los troncos retorcidos, recubrían los frentes de sus casas, los jardines. Los colores que utilizaba eran preparados por él y jamás dijo a nadie cómo resolvía el tema de los pigmentos. Quizás, para resguardar esos misterios, trabajó casi en soledad. Se hacía asistir por un solo peón que le alcanzaba los baldes con mezcla o pintura y las herramientas. Para elaborar los frentes de las casas usaba sus manos y todo tipo de utensilios, cucharas, tenedores y cuchillos. Estos últimos no los de comer, aunque eran iguales. En realidad eran instrumentos de escultura que había traído de España y fueron los únicos que tuvo y utilizó hasta su muerte. Se lo veía tranquilo, caminando por el barrio, siempre observando a sus pies. Levantaba cada desecho que encontraba a su paso, trozos de caño, hierro, chapa, varilla o piedra. Decía, todo sirve, y seguro su destino es ser el sostén de una creación que asomaría en la fachada. Cuenta su ayudante que una vez que subía, permanecía allí frente al elemento que lo ocupaba, sumergido en la inspiración, y no bajaba hasta que no lo lograba, o se terminaba el material preparado. Era un artista con carácter. La fuerza, tosudez y perseverancia de su sangre catalana está plasmada en sus realizaciones. Ramón Mérica, en su artículo del diario El País, lo describe como un hacedor único en el panorama arquitectónico uruguayo, aunque no fuera arquitecto. Sin títulos que lo acreditaran, solo con su gran experiencia y su notable capacidad de trabajo y de observación, incomprendido para muchos,
debió limitarse a ornamentar construcciones de su propiedad. Para sus contemporáneos y vecinos no era otra cosa que un panadero al que le daba por hacer cosas raras. Cuestionado e incomprendido, en más de una oportunidad, los arquitectos de la Intendencia de Soriano se negaban a regularizar sus construcciones. Su fiel ayudante, Humberto Nazabay, en entrevista que le hiciera a Morales, testimonió lo siguiente: en su época, los trabajos de Matosas despertaban de primera intención, asombro por lo que no se acababa de entender bien. Un ser mitológico, una escena religiosa, unos símbolos esotéricos y figuraciones menos comunes sorprendían. Interpretar aquellos ámbitos resaltados por colores no habituales, con un fuerte acento en los rojos y los ocres, no estaba al alcance de todos hacerlo. Manuel decía: son casas que la gente mira pero no ve. En la década de los 40, Matosas sumó otros 2 trabajos que amplían la dimensión de su obra: la llamada Casa del Aviador, que realizó en homenaje a Luis Tuya, piloto mercedario que muriera en defensa de la República Española, y la Casa de la calle Casinoni 320, que recuerda un templo coronado por una vendedora de rosas. También dejó su sello en el Parque Rodó de Montevideo. Las barandas que rodean el lago las hizo él. Si se observan con atención los troncos, ves que se parten en 3, y esta es la marca de Don Francisco. Más allá de las influencias, lo sustancial de su obra fue producto de su tesón y disciplina. Trabajaba sin modelos a la vista, a veces haciendo dibujos en el suelo o reelaborando mentalmente lo que había visto y atraído su inspiración. Las fachadas de sus construcciones, así como las de esculturas, frisos, bajorrelieves, detalles particulares, etc., marcan el perfil de una producción que insumiera decenas de años y la personalidad del creador. Matosas no firmaba sus obras, seguramente cumpliendo el principio: lo que importa es la obra y no el que la hace. En las figuraciones de este constructor se pueden apreciar mensajes exotéricos, expresados a través de reiterados simbolismos masónicos, alquímicos y rosacruces. Los nexos entre los ácratas de principios de siglo y la francmasonería, la imagen del dios Mercurio presidido en más de un edificio, las cabezas de leones alados con argollas en sus fauces, la estampa de un Cristo y triángulos, estrellas, rosas, cruces, columnas y pisos en damero blanco y negro, conducen a adjuntar a la imaginería ornamental matosiana una iniciación en los secretos de la masonería y de otras corrientes esotéricas. Distintos caminos, el artístico y el espiritual, aquilatan la dimensión de una obra a la que ahora corresponde proteger y prestarle merecida atención. Su legado arquitectónico es considerado patrimonio cultural de Iberoamérica. La muerte le llegó repentinamente el 17 de septiembre de 1947, sin darle tiempo a revelar sus secretos a su ayudante preferido, Humberto Nazabay. Luis Ferrer, en carta dirigida al director de Diario Acción de Mercedes, Fernando Fernández, en el año 1973, nos culmina: la curiosidad, muchas veces insatisfecha, de cientos de turistas que se detienen a observar y a asombrarse frente a las casas Matosas, hace necesario que como mercedarios tengamos por lo menos una idea de quién fue él y cómo llevó a cabo sus extrañas decoraciones exteriores. Las casas de Matosas, un sustantivo, un nombre, arte y enigma. Los invito a visitarlas, a ser testigos en primera persona de la magnitud de sus obras y del mensaje guardado, que seguro se abre para quien se detenga frente a ellas. Gracias, Centro Histórico y Geográfico de Soriano, historiador profesor Manuel Santos Piris y Washington Lockhart, licenciado Luis Morales, por las entrevistas, documentos e investigaciones que me han ayudado a preparar esta expresión viva para ustedes. Buenas noches, gracias por estar y hasta el próximo sábado.
Continuamos así después de este gran homenaje que hizo Sandra en expresión viva hacia Francisco Matosas. Continuamos con Arte a la Carta, donde Carmen Gabriela Gómez, desde su clásico 3x1, nos va a contar 3 historias que de alguna manera ella las vincula, como es la de Coco Chanel, John Langdon Down y Clara Boutron. Con ese clásico histrionismo, esa filosa beta de comediante que Carmen tiene y siempre nos encanta escuchar. Así que bienvenida, Carmen. Te estamos aquí esperando desde el sábado pasado en Arte a la Carta. Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Puerto Cultura? Hola Daniel, hola Sandra, hola al resto del equipo. Estamos acá otro sábado más trayéndole información de la antigüedad antigua. Bien, hoy vamos a hablar de picotear un montón de cosas como me gusta a mí, de diferentes datos, curiosidades. En este caso voy a hablar, por ejemplo, de Coco Chanel, que todos sabemos quién es Coco Chanel, pero pocos saben de cómo fue su vida, ¿verdad? Coco Chanel tenía 2 hermanas y hermanos, sus hermanos fueron entregados para trabajo rural después que falleció la mamá de tuberculosis. Los papás normalmente no se quedaban con los hijos porque no podían, no sabían, no nada. Bueno, la cuestión es que Coco Chanel, que se llamaba Gabrielle Chanel, fue entregada en un convento con sus hermanas, en un convento que era, como ella lo recuerda, de paredes muy blancas, los hábitos eran muy negros, no tenían ningún adorno y la austeridad reinaba en ese lugar. Muy bien, en ese lugar las monjas le enseñaron a coser. Empezó con sus primeras costuras y entonces tenía todo el día para aprender el oficio. Cuando ella se hace famosa, que empezó primero con los sombreros y después cambió la perspectiva porque veníamos de una moda un tanto exótica, exacerbada en las faldas, y ella lo redujo a la falda más estrecha, menos telas, menos aparatoso, más cosmopolita, más contemporáneo, más moderno. Todos tenemos claro la moda de Coco Chanel. Muy bien. La cuestión es que ella, lejos de olvidar su dolorosa infancia, lo que hizo fue transformarla en tendencia. ¿Y qué hizo el mundo? La ovacionó. Sus colores primarios que la rodearon, que fue el blanco y el negro del lugar donde ella habitó en el orfanato, en este lugar, en este claustro de monjas, de alguna manera nos dejó un legado muy popular de la moda. No olvidar de dónde venimos, ¿verdad? Honrar el pasado y darle una vuelta porque sobrevivimos y porque cada historia merece ser contada y en este caso ella la ha contado con aguja e hilo. Y de alguna manera pasamos de usar colores totalmente brillantes a inmortalizar el blanco y negro como icono de lo que es lo más lindo y lo más fino, por ejemplo, para usar en la noche. Bien, bueno, ahora vamos a pasar, como siempre digo, a alguien que inventó o que descubrió y que se usa su apellido en aras de ese descubrimiento o de ese invento para denominar. En este caso, estamos hablando del síndrome de Down. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién lo investigó? ¿Quién descubrió de qué se trataba? Un señor que se llamaba John Langdon Down. En la segunda mitad del siglo XIX, después de 1860 por ahí, las personas con discapacidad intelectual eran llamadas desechos. Eso ya lo sabemos. En el tercer mundo vino 100 años después, porque realmente ha sido brutal lo que han hecho con estos chicos. De hecho, los ocultaban en sótanos, en áticos, o los encerraban en asilos sin higiene, sin afecto. ¿Por qué? Porque se creía que ellos no podían sentir, no podrían aprender, ni siquiera tenían la capacidad de soñar. Entonces, nuestro querido señor Down resolvió que esta situación debía cambiar. En 1866, él identificó rasgos comunes
en un grupo de pacientes. Tenían ciertas particularidades como las caras planas, los ojos almendrados y una gran capacidad de imitación y de humor. Vieron que también los dígitos, los dedos, son todos del mismo tamaño más o menos. Lo que otros veían como una falla, él lo vio como una condición que merecía tener un nombre y tener un lugar en el mundo. Así que este señor, que por supuesto nadie le siguió el apunte en esas épocas, como siempre, rema, rema, como digo yo, renunció a su puesto brutal que tenía en el hospital, que era un médico muy prestigioso y que se ganaba sus buenos morlacos. ¿Por qué? Porque no lo dejaban atender a este tipo de pacientes con dignidad. Eran tratados como animales prácticamente. ¿Qué hizo él? Compró una mansión y la transformó en un hogar, donde los chicos con estas características no eran internos, eran residentes, donde no habían celdas, había jardines y las habitaciones estaban todas decoradas. En ese hogar los castigos físicos estaban totalmente prohibidos y en su lugar usaban la estimulación con música y con artes. La alimentación debía de ser altamente nutritiva y los chicos tenían la posibilidad y la obligación de hacer paseos al aire libre, así como talleres donde aprendían oficios para sentirse útiles y en algún punto, si sobrevivían a sus padres, tener algo en que entretenerse y que costear por lo menos un plato de comida y un techo al día, ¿verdad? Este señor médico, nuestro señor, el doctor Down, además en esta mansión construyó un teatro profesional adentro de dicha casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería que todo el mundo viera que estas personas podían actuar, podían cantar y podían bailar. Quería que la sociedad dejara de sentir lástima y sintieran admiración por estas personas. Gracias a su rebeldía, hoy sabemos que no es una enfermedad y que merecen respeto y oportunidades. Y es verdad, y yo que nací en 1965, tengo 61 años, debo de reconocer que cuando yo era chica era como, seguían un poco como encerrados, no tenían educación porque tampoco se sabía mucho al respecto, hablando de nuestro país, ¿verdad? Y no estaban contemplados en ningún lugar educativo, salvo alguna cosa que aprendieran a hacer, pero más bien eran como el niño que habitaba en el hogar sin derecho ni deber alguno. Por suerte, hoy esa realidad ha cambiado. Y vamos a seguir con Clara Barton. ¿Quién era Clara Barton? Clara Barton, porque una mujer siempre tiene que hacer historia. Vieron que las mujeres hacemos historia y después que hacen, sí. Enseguida nos tachan, pero no importa. Clara Barton fue una chica que fundó la Cruz Roja Americana. Ella era empleada de la oficina de patentes en Washington, en Estados Unidos obviamente, y en esa época el país estaba dividido en dos. Entonces, ¿por qué? Por la guerra. Comenzaron a llegar heridos y ella, sin título de enfermería ni nada, se presentaba donde hiciera falta con vendajes, con comida, con lo que sea. Los soldados la llamaron el ángel del campo de batalla porque siempre estaba asistiendo. Al terminar la guerra se fue a Europa, donde conoció a la Cruz Roja Internacional. En esa época, este organismo solo cubría guerras, no los terremotos, ni las inundaciones o los incendios. Ella lo propuso. ¿Y qué hizo Europa? Le dijo que no. Obviamente, queridos oyentes, que le dijo que no. ¿Por qué? Porque era mujer, porque era más cantidad de dinero que había que aportar a la causa, etcétera, etcétera. Entonces ella en 1881 se vuelve a Estados Unidos y funda la Cruz Roja Americana. Convenció al Congreso, firmaron el Tratado de Ginebra, tenía 59 años, no tenía ningún cargo oficial, ni siquiera era enfermera, y eso no le impidió llevar adelante la organización durante 23 años en todo tipo de catástrofes. Por supuesto, señoras y señores, que la acusaron de manejar mal el dinero. Obvio, era mujer, era tonta. El Senado la investigó, la exoneró, pero igual siguieron las acusaciones. Así que ella se aburrió y renunció. La Cruz Roja siguió sin ella, pero
pero gracias a su compromiso y dedicación, vive y lucha hasta el día de hoy. Con toda esta información y un bizcocho, nos encontramos el próximo sábado a las 8 p.m. Bien amigos, vamos a conversar junto a ustedes sobre una novela muy particular, aquí en la lupa literaria. Ya lo habíamos anunciado, se trata de la primera novela de Stephen King, que es Carrie. Una primera novela que tuvo un comienzo muy similar al de muchos autores que en algún momento deciden tirar todo a la basura, literalmente, pero en este caso no sucedió y se transformó lo que se transformó. Esta novela fue publicada en 1974 y tiene unas 253 páginas según la edición. Algunas son un poco más chicas, 230 por ahí, por otras que tengo, ¿no? Un libro que, como dije, tuvo su historia porque cuando logró que se la publicaran después de varios intentos y demoras, como suele suceder, al final Stephen King lo consigue. Pero fue una publicación más bien económica, ¿no? Con la que incluso él como autor no estaba muy satisfecho o convencido del resultado de cómo había desarrollado la historia. Sin embargo, tuvo la suerte que un director de cine la leyera y lo ubicara para hacerle la propuesta de la película que la llevó al estrellato mundial. Este director tampoco era alguien amateur, era nada más ni nada menos que Brian De Palma, que venía de filmar 3 películas muy importantes, que era Obsesión, de 1976, El fantasma en el paraíso, de 1974, Sister, de 1973, y que tenía también otros éxitos, ¿no? O sea, él era una persona totalmente reconocida en el mundo. Carrie la filma en el año 1976, y él, o sea, Brian De Palma, es quien la convierte en un éxito. La protagonista, recuerdo que era Sissy Spacek, y la novela se vuelve a imprimir, obviamente convirtiéndose en lo que fue un bestseller. Ahora bien, el tema se vuelve mucho más complejo porque la novela fue censurada en las escuelas de todos Estados Unidos. Incluso la película estuvo censurada en Finlandia por la violencia, con que estaban desarrolladas algunas de las escenas que se relacionaban con el sexo, que eran temas delicados también, como también la menstruación, que en los años 70 todo esto era tabú. Hoy es nada, o sea, hoy es lo más común hablar de todos estos temas y de otros, y de lo que se muestra, pero en aquel entonces esto no era nada común. Era uno de esos temas de lo que nadie hablaba, incluso a veces también cuesta hacerlo hoy en público, ¿no? Es poco común que alguien diga públicamente tengo dolores menstruales. Sin embargo, es lo más normal del mundo. O sea, nadie se cohíbe en decirlo si tuviera que hacerlo, ¿no? Como me duele la cabeza, o me duele la garganta, un oído, la cintura, qué sé yo. La novela también aborda el bullying, y esto también era un tema que en los años 70 no se trataba abiertamente como se trata ahora, ni siquiera se hablaba. Y además no se entendía tampoco muy bien, era como algo muy nuevo, no estaba en la boca de todos, como sucede actualmente. Por eso está bueno hacer estos paralelismos entre un libro o una película y en el momento en que irrumpe en el mercado a los ojos y a los oídos de todos. Es más, la gente con el tema del bullying se reía, si eras muy bajo, si eras muy alto, si eras gordo, si eras muy flaco, si eras pelirrojo, si tenías granos, qué sé. Todo era así. Y se aceptaba como algo normal. Hoy es diferente. Y se sabe que mucha gente a esto le provoca un daño.
En la novela aparece la mamá de Carrie como una persona que está poseída por la religión, o sea, totalmente enajenada, ¿no? O sea, era un caso límite, al punto, obviamente, de ser enfermizo. Y debido a que Carrie era diferente, la madre la trata como si la hija estuviera tomada por el demonio o por fuerzas malignas. Entonces, exponer la religión católica como un problema de enfrentamiento entre una madre y una hija, eso tampoco estaba bien visto y fue motivo también de alguna censura. Además, en la novela, el lector también se va a encontrar con que hay un lenguaje muy explícito, fuerte, contundente, y además menciona el tema de las drogas y lo hace directamente. Esto fue considerado en su momento como algo totalmente inadecuado para el público juvenil. Hoy no nos asombra en absoluto, es más, hay libros en nuestro país destinado a jóvenes, literatura juvenil, que trata el tema de las drogas, el tema de los narcos, como literatura infantil, justamente como un tema didáctico. Pero en los años 70, ni cerca. Entonces, ¿por qué esto provocó tanto problema? Porque todo esto sucedía en los colegios de Estados Unidos. O sea, el tema de las drogas, como lo presentaba Stephen King, porque además ustedes saben que él es profesor. Entonces, todo esto lo presentaba dentro de la problemática estudiantil en los colegios. También presentaba el tema del bullying, como les dije, el sexo, la violencia. Y bueno, y entonces corría la droga como sucede hoy, solo que esto recién comenzaba. Y quien lo contaba, además, era un profesor. Entonces, todo esto, claro, un profesor que daba clase de inglés en la preparatoria. Entonces, claro, todo esto era complejo de entender, generó todo ese distanciamiento, recelo, la prohibición, llamada de atención hacia él y hacia el centro estudiantil como que él estaba como profesor. O sea, generaba todo un problema porque era algo totalmente nuevo lo que él planteaba desde la ficción. Él daba clases también junto a su esposa desde hacía ya muchos años, ¿no? O sea, la novela Carrie, cuando Stephen King la había escrito y estaba ya casi para terminar, dice la historia que, bueno, lo cuenta él en una biografía, en una entrevista, ¿no? Que la tiró, como dije al comienzo, literalmente a la basura. Y fue su esposa, que se llamaba Tabitha, no sé si lo pronuncio bien, quien la recoge y le dio aliento para que la terminara, la puliera y la presentara y la publicara como era su objetivo original. Y la acercara a una editorial, como sea, porque ella confiaba en ese trabajo y aparte siempre, es importante acompañar al otro. Después, que las cosas sigan su curso, ¿no? Pero acompañar a alguien en el arte es fundamental. Como ya había mencionado, él la llevó a una editorial y no le dieron mayor trascendencia al manuscrito. Por más o menos 2 años estuvo así, hasta que realmente fue publicada, siendo una publicación de baja calidad. Él recibió un poco molesto toda la situación, hasta que, porque claro, a nadie le interesaba demasiado, hasta que, bueno, tuvo ese golpe de suerte que muchas veces sucede, pero no son tantas, ¿no? La que un director, Brian De Palma, la encontrara, quién sabe en dónde, la leyó, le gustó la idea, la historia de Carrie explotó. O sea, se basó en las cosas que Stephen King observaba en la escuela, donde enseñaba, y por ello es que también le llamó a él mucho la atención de explotar esa situación
como el maltrato de un grupo de jovencitas hacia una en particular, que era la más débil, con dificultades de adaptación. Todo eso fue el motivo de inspiración, y entonces de Stephen King y también de Brian De Palma, ¿no? Ese fue el punto. Stephen King recordó también con esto a otra chica que él había conocido, que había sido su compañera de clase, que había sufrido muchas cosas debido a que su madre era una jugadora compulsiva, y como no tenían dinero, porque ella se jugaba a todo, su hija, o sea, la compañera de Stephen King, concurría todos los días a la escuela con la misma ropa, y esto era motivo de burlas por parte de sus compañeros. Acá está el bullying, y acá está una situación real que comienza a formar parte de una fantasía, de la ficción. Esto es muy importante a tener en cuenta. O sea, esto es importante porque vemos en este caso, pero no es el único, y hay infinidad de casos, si no diría el 98% de las cosas que leemos, tienen como base alguna verdad. Más o menos, más cerca, un poco más lejos, más disfrazada, menos disfrazada, pero la verdad siempre está allí para formar una historia o construir un mundo paralelo, que es lo que hace un escritor. Entonces podemos imaginar que de estas chicas que King conoció, pudo haber escuchado, pudo haber vivido, mejor dicho, haber visto todo lo que pasó y lo que ellas en algún momento dijeron, quizá por no soportar toda esa presión, como la de haber querido prender fuego todo, ¿no? Que murieran todos porque se reían de ella. Quizá todo esto sucedió, o sea, en el sentido de que lo dijeron, o lo pensaron, o fue comentado, y King no lo olvidó, y por eso estaba escribiendo esa novela. Lo demás fue producto del mundo creativo del autor, que puso en escena a una madre religiosa y armó a la protagonista, Carrie, de ese poder de la telequinesis, una capacidad mental para mover objetos o producir fenómenos atmosféricos, como sucede en la novela y como vemos en la película. Stephen King, empatizando con esta chica, con el recuerdo de esa chica que vivió su lado más oscuro a través de los compañeros de la clase que lo humillaban, y también de su familia que desplazó sus necesidades por algo personal, como en ese caso fue el juego, giró para que fortaleciera una ficción y se generara ese poder en la ficción, ese poder de la telequinesis, que obviamente en la vida real no sucedió, para vengarse de aquellos que le habían causado todo ese mal. Pero ¿qué ocurre? La venganza tampoco está bien, porque sentir satisfacción haciendo daño a otros es una perturbación mental que es tan grave como la acción cometida por el agresor. O sea, en la novela de Carrie, el autor pone en escena estos temas como motivo de preocupación y de reflexión, aunque por supuesto Stephen King condimenta la historia con el fanatismo religioso de la madre de la chica, de Carrie. Los poderes sobrenaturales de Carrie, estos poderes telequinéticos, ¿no? Sobre quienes le hacían bullying, todo esto gira y hace de la novela una historia muy fuerte, ¿no? Hoy ese tema además pasa con los jóvenes, pasa con los niños, pasa con los adultos también, ¿no? O sea, en síntesis, no hay evidencia de que la telequinesis sea también un fenómeno real, aunque está estudiado seriamente. Pero el bullying, el acoso, la violencia repetida y sistemática entre las personas, sobre una persona o sobre un grupo, o cuando un grupo o una persona la ejerce haciendo un hostigamiento sobre alguien, o sea, sobre el más débil, eso sí existe, eso sí está probado, eso sí es muy miserable, y lo que Stephen King a través de la ficción nos hace ver, más allá de todo el condimento, de toda esa atmósfera
vivencial en la que pone a sus personajes y la situación, más allá de todo eso está la pura verdad, ¿sí? La pura verdad, más allá de lo religioso, más allá de lo demoníaco, más allá de las fuerzas ocultas, está la verdad. Está el maltrato del ser humano, porque sí, el no empatizar con el otro. Y eso es lo más cruel de todo. Por eso la novela en su momento fue fuerte, yo creo que hoy lo sigue siendo, es un punto de reflexión y es de esa manera que uno debe leer y debe analizar no solo esta novela, cualquier otra novela, cuento, relato, lo que sea, porque siempre el autor nos está llevando a un punto de reflexión, o es lo que debería ser. Nos encontramos el próximo sábado, la próxima semana, en otra lupa literaria para así poder disfrutar de estos encuentros y saber qué es lo que quiso escribir un autor o qué nos quiso transmitir. Porque juntos es más fácil. Adiós. Bien, seguimos adelante con Puerto Cultura, prácticamente en el penúltimo bloque del programa, donde vamos a recordar a uno de los escritores menos recordados, o un poco olvidados, que es Carlos Sabat Ercasti. Entiendo que debemos rescatar, traer de la memoria al presente a Carlos Sabat Ercasti por muchas razones. Una de ellas es porque, como en este caso, fue un poeta muy querido, muy apreciado, también ensayista, y en su momento muy admirado por otro gran escritor, como lo fue el poeta chileno Pablo Neruda. Un artista que lo reconoció en su tiempo y también ayudó a promover su trabajo. Carlos Sabat Ercasti perteneció a la serie o al grupo de escritores de la generación del 20. También influyó en otros autores más acá, como Mario Benedetti o Rafael Alberti. La obra literaria que nos dejó Carlos Sabat es muy grande, primero por la cantidad de libros publicados y también por la calidad, y aún permanecen manuscritos que no vieron la luz nunca, que están todavía en esa fase, sin ser publicados. Allá por 1917 es que conocemos Panteos, un poemario que es por el cual Pablo Neruda se interesó en él y le pidió, especialmente por una carta, que le mandara un ejemplar, para lo cual a partir de eso él se ocupó de recomendarlo y de destacar la figura artística de Carlos Sabat Ercasti, quien además fuera un escritor distinguido con importantes premios en vida. Acá en nuestro país me refiero, ¿no? Algo que personalmente me da cierta tristeza y por eso lo traemos hoy a la memoria, es que Carlos Sabat Ercasti está sepultado en el cementerio británico, en un panteón que no le pertenece, que tampoco lleva su nombre, que está allí porque un familiar llevó las cenizas del poeta para que no se perdieran y tuvieran un lugar donde descansar y poder ser ubicados. Cuando se publicó este poemario que mencioné en 1917, Panteos, en ese año en Uruguay se vivía también un cambio social muy importante. Se venía un tiempo diferente, donde la política y los políticos de entonces lograban un consenso para dinamizar el país, buscando una estabilidad democrática que lo llevaran hacia otro
hacia otro lugar comparado siempre con los países de la región. En el hogar paterno de Carlos Sabat, la familia gustaba de leerle a sus hijos. Esto era un tema también muy común en aquella época, porque el entretenimiento que había era la lectura. Y en muchas casas sucedía lo que en la casa de Carlos, que después de la cena el padre leía los clásicos de la literatura, lo cual esto también generó un gran interés en los chicos, sobre todo los chicos, ¿no? que leían este tipo que escuchaban, mejor dicho, este tipo de historias. Y contaba Carlos Sabat que en uno de esos libros al que siempre recurría su padre era Don Quijote de la Mancha. Y luego hacían comentarios sobre lo narrado, un ejercicio intelectual, entretenido por otro lado, que fue preparando el terreno creativo en particular de Carlos, ¿no? Con los años el padre fue perdiendo la vista y fueron los hijos los que continuaron la costumbre de seguir leyendo después de cada cena. Por supuesto que este tipo de prácticas cada uno generaba las dinámicas que cada uno quisiera. En el caso de Carlos Sabat del Castí, llevó este interés de leer y de hacer análisis literario, como nos hacemos acá en el programa, a un café, el Mola, donde, ahí empezaban a formarse aquellas conocidas tertulias, que no fue solo ahí, también sucedió después en el Sorocabana y en otros cafés de Montevideo. En estos lugares se recitaba, se debatía, se hablaba sobre el arte en general, ¿no? Sin duda una generación muy diferente a la actual, que encontraba un punto de ida y vuelta, porque temas políticos también se hablaban entonces en este tipo de lugares, en los bares, en los cafés, donde llegaba gente de todos lados y cada uno tenía su propia perspectiva de las cosas, o traía sus propios libros o su propio conocimiento, y eso era lo que generaba el caldo de cultivo para charlas intelectuales, para discusiones también, que supongo que tenían que haber, y muchas, ¿no? Pero Carlos Sabat también vivió muchos años de esta manera, llevando ese tipo de charlas al café El Mola. Él vivió en un apartamento en Colonia y Tristán Narvaja, y también en otros lugares, pero este fue uno de los que más se recuerda. También fue profesor de literatura en la Facultad de Humanidades, le gustaba hablar sobre distintos autores, porque ya lo tenía de muy joven, por lo que estamos hablando, ¿no? Donde hablaba de sus obras, hablaba de sus biografías, como hacemos acá, pero a él le atraían mucho los libros raros, los que tenían poca circulación, los que no tenían gran penetración en el público. Esos eran los que más le llamaban la atención. Era un hombre, además de una memoria prodigiosa, lo que facilitó también el recitar los versos de memoria, como era costumbre en él, y además extraer distintos párrafos y decirlos en el momento también muy conveniente. Además de la cantidad de libros publicados que mencioné hoy, hay, como también dije, muchos inéditos que están en la biblioteca a la espera de ser publicados algún día por alguien que a alguien le interese, y esto tiene también un costo enorme, pero que lo pueda lograr hacer como la mejor manera de homenajearlo, ¿no? Carlos Sabat, como todos, tuvo una personalidad muy particular, como dije recién. Desde niño fue alguien muy interiorizado en todos los temas artísticos y también en los demás. Y dicen que cuando veía a alguien que necesitaba algo, él se comprometía a ayudarlo, y hay varias anécdotas que lo recuerdan de esa manera.
Cuando conoció, esto cuentan que cuando conoció a Juana de Ibarburu, se dio cuenta del gran magnetismo que ella ejercía sobre los demás, y particularmente sobre él, porque cuenta que ella era muy simpática, muy conversadora, muy también interesada por todos, una persona muy sencilla, con el ego dominado, y que rápidamente hicieron amistad y se visitaban mutuamente para conversar. Contaba Carlos Sabat que Juana siempre veía lo bueno de los demás y le sacaba, le restaba importancia a todo lo negativo de las personas, buscándole siempre una explicación diferente. Y que también elogiaba mucho a otros autores que ella leía, y cosas que compartía con él de otros libros, ¿no? que entre ellos se comentaban. Vuelvo a decir, decían que Juan era muy sencilla, modesta, con lo cual también eso generó una amistad entre ellos, porque él también era muy particular, como también mencioné. Entre Sabat el-Castí y Juana de Ibarburu existía una gran admiración. Él le decía: usted escribe maravillosamente, pero es terrible leyendo versos, porque él tenía una gran facilidad para eso, ¿no? Entonces le decía a mí, déjeme a mí que yo los leo por usted. Lo cual imagino que tiene que haber sido muy, muy gracioso de haberlo visto, ¿no? Otra cosa que recuerdo es que entre la relación de Carlos Sabat el-Castí y Juana de Ibarburu, entre ellos se prestaban libros, pero también se mandaban entre ellos sus propias publicaciones enseguida de ser publicadas, ¿no? Para que fueran ellos los primeros en leerse a sí mismos. También cuentan sobre lo bien que se llevaban en todo sentido, ¿no? Que había eso, una gran admiración entre sí, pero también un gran respeto con el esposo de la escritora, de Juana, el coronel Ibarburu. No recordaba el coronel Ibarburu. Tenía un gran respeto Sabat el-Castí por el esposo de Juana. Esto lo comento porque, como mencioné, hay una historia paralela que dice que Juana miraba de reojo a Carlos Sabat el-Castí, pero en realidad esto refería a esa admiración que se tenían, a ese respeto como escritor, y no a otra cosa. Otra cosa particular es que Carlos Sabat el-Castí tuvo una larga vida, una vida que disfrutó hasta los 94 años, que falleció un 4 de agosto de 1982. Él fue quien escribió sobre la muerte de Elmira Agustini cuando él tenía 21 años, y también él daba clases de literatura en la Facultad de Humanidades. Esto ya lo dije también, sí. Carlos Sabat fue un escritor que se relacionó con los más grandes escritores del Uruguay, o sea, con José Enrique Rodó, con Enrique Casaravilla Lemos, con Julio Herrera y Raicig también, porque en la casa de Julio Herrera y Raicig también tenían esa costumbre de leer los clásicos y comentarlos, ¿eh? Como dije también, era algo común, ¿no? No había televisión, apenas había radio, y bueno, ese era el punto de gracia, de comentarios, de relacionarse al final de cada cena. También fue amigo de Juan Ramón Jiménez, y de todos o con todos tuvo una anécdota para contar, que uno puede encontrar en
escritas por allí. Pero bueno, insisto, con Pablo Neruda fue con quien más, no sé si más amistad tuvo, pero sí tuvo un acercamiento más grande, porque bueno, Pablo Neruda era una figura ya que trascendía muchas fronteras y fue quien lo ayudó a que se visualizara su trabajo. Entre ellos hubo una importante y sincera admiración, así como la que estuvo con Juana, hubo apoyo, y por eso y por todo lo que encierra esa enorme figura creadora e inspiradora, que también fue Carlos Sabater Castí, que me produce esa gran tristeza sobre los restos que descansan en el cementerio, sin registrar que él aún hoy está allí, y que nadie sabe, y creo que bueno, que rendirle un homenaje hoy de esta manera, por lo menos, creo que algo lo estamos elevando su trabajo, su figura, su relacionamiento para con los demás y también para con los otros artistas a quien conoció. Bien, cualquier comentario que tengan me lo hacen saber, como siempre digo, escribiendo a la radio, escribiendo a la página de Puerto Cultura, o personalmente me lo hacen saber. Bueno, recordaremos a otros escritores en otro programa. Adiós. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, como hicimos hoy con La vida de Francisco Matosas en la voz y en la investigación de Sandra Rush. También hemos recordado de alguna forma a Coco Chanel, a John Landon Down, a Clara Boutron y también a Carlos Sabater Castí. Amigos, se nos fue el tiempo. Agradecemos que estén allí como cada sábado acompañándonos. Y de mi parte, Daniel Kors, de parte de Sandra Rush, de parte de Carmen Gabriela Gómez, de parte de Melanie Fike, de Tito Ramos, de Elías Ortega y de Diego Sabela, le decimos adiós. Pero no se vayan, porque Difusora Soriano continúa con la mejor programación para el fin de semana. Adiós.